Vamos a comenzar entonces con lo que son las subestaciones de poder, cuál es su configuración, los diferentes componentes que tienen ellas en su sistema. Voy a compartir pantalla. Entonces, subestaciones eléctricas, definiciones, tipos, configuraciones. Ahí nos vamos a ir metiendo de a poquitito en lo que tiene que ver este sistema. Como gran definición, ¿cierto? Una subestación es el desarrollo, es el conjunto, implementación de un nudo, dice aquí, un nodo del sistema. Eso quiere decir un punto en el cual nosotros transformamos los niveles de tensión, redirigimos los niveles de tensión a través de diferentes sistemas de barra. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es un nudo, un sistema, una barra, donde llegamos con un conductor y salimos con uno o varios conductores. También, ¿cómo lo podríamos decir? Es un conjunto de equipos utilizados para dirigir el flujo de energía y potencia, en un sistema eléctrico bastante grande, dice. Les recuerdo que el contexto de lo que estamos viendo ahora son las subestaciones de poder. Dice, y garantizar la seguridad del sistema por medio de dispositivos automáticos, los interruptores, por ejemplo, los sistemas de control, sistemas de protección. Dice, para redistribuir el flujo de energía a través de rutas alternas. Si se produce, por ejemplo, la falla en una de las barras, tener la posibilidad, ¿cierto?, de distribuir la energía a través de otra de las barras. O de un transformador a otro transformador, ¿no? Ya vamos a ver un poquitito más en detalle lo que tiene que ver con esa redistribución de carga a través de las diferentes barras dentro de una misma subestación. Bueno, nosotros aquí podemos ver, de acuerdo a la simbología que estuvimos viendo en las clases de fundamento de los sistemas eléctricos de potencia, podemos ver un alternador acá o generador de corriente alterna, transformadores, por ejemplo, sistemas de barra. Acá vemos cuchillos, estas son diferentes barras, ¿cierto? Y obviamente en algunos puntos de estos también tenemos interruptores de poder. Equipos típicos en una subestación. Acá tenemos los interruptores de poder, ¿cierto? Que sirven para hacer maniobra. Una de las cosas importantes que es abrir, cerrar en condiciones normales del sistema. Eso quiere decir con corrientes hasta las nominales, por decirlo de alguna forma. Dice control de flujo, aísla para mantenimiento o trabajo. Dice protección, también aísla cuando tenemos fallas, ¿cierto? Diferentes tipos de fallas, que pueden ser los cortocircuitos, pueden ser fallas a tierra, pueden ser problemas con los voltajes, ¿cierto? Para eso también están los sistemas de relé. Dice transformadores de instrumentación. Dice interfaz entre la alta tensión y los equipos de medida, control y protección. Tenemos transformadores de corriente, transformadores de potencial o de tensión. Estos transformadores se utilizan básicamente para reducir las señales de corriente, las señales de tensión, para bajarlos a niveles de baja tensión, ¿cierto? En muchos casos 5 amperes y 120 volt, para alimentar lo que son todo lo que son las protecciones. Seccionadores, pueden ser cuchillos, desconectadores. Dice que normalmente operan sin carga. Aíslan para mantenimiento también. Los pararrayos, ¿cierto? Dice protección contra sobretensiones. Producto de las descargas atmosféricas, tenemos sistemas también de medida, medir la potencia, medir el voltaje, coseno de phi, medir corrientes, las cargas, potencias activas, reactivas y potencias aparentes, servicios auxiliares también. En algunos casos estos servicios auxiliares podrían ser, por ejemplo, todo lo que es la iluminación de la subestación, lo que tiene que ver con lo que es la cocina, ¿cierto? La sala de estar, sistemas de control.
Tiene que ver mucho con eso. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Seguimos. Acá tenemos lo que son los patios de las subestaciones con los diferentes equipos. Estos son los sistemas de los aisladores, ¿cierto? Los aisladores, tenemos transformadores de medida, que pueden ser de corriente, pueden ser de potencial, como veíamos. ¿Ah? Tenemos los diferentes interruptores, los cuchillos, tenemos las barras, estas líneas se consideran las barras. Obviamente, esta subestación está sobre lo que es un sistema de puesta a tierra equipotencial. Eso quiere decir una malla de tierra que cubre toda la superficie de la subestación, a la cual se van conectando los diferentes equipos. El patio de conexiones, se fijan, acá tenemos los diferentes equipos que están dentro. Acá tenemos equipos desconectadores, transformadores de medida. Por la distancia no logro distinguir bien si son transformadores de corriente o son transformadores de potencial. Dice conjunto de equipos y barras de una subestación que tienen el mismo nivel de tensión, porque es un patio. Hay subestaciones que tienen diferentes patios. Por ejemplo, la subestación Alto Jahuel, que tiene patios de 110 kV, patios de 500 kV, patios de diferentes, también a niveles de media tensión. Dice, tienen el mismo nivel de tensión y que están eléctricamente asociados, conectados, ¿cierto? A través de cables, por ejemplo, a través de equipos. Dice, generalmente ubicados en la misma área de la subestación. Eso quiere decir que todos los equipos están dentro de un perímetro, ¿cierto? Con un cierre perimetral, normalmente con una reja, ¿cierto? Para que no puedan entrar los animales, por ejemplo, las personas. Obviamente por los riesgos que conlleva que puedan ingresar a estos patios. Dice patio de transformadores, dice área de la subestación en donde se ubican los transformadores de potencia. Generalmente entre patios de conexiones de diferentes niveles de tensión. Por ejemplo, aquí tenemos 3 transformadores del tipo monofásico, que son de poder, separados por murallas. En caso de que se haya un incendio, una explosión o algo, no afecte al transformador del lado, ¿cierto? Estos son los estanques de aceite para lo que es el rellenado, ¿cierto? Después vamos a ver otras aplicaciones de estos estanques. Y estos transformadores se conectan entre ellos, que puede ser en delta o puede ser en estrella. Normalmente hay otro transformador de esto en caso de que pueda fallar o se requiere hacer mantenimiento a alguno de estos transformadores. ¿Hay alguna consulta hasta ahora, hasta este momento? Seguimos entonces. El lote de una subestación, ¿cierto? Es el terreno, es el terreno en el cual se construyen los diferentes patios, se instalan los diferentes equipos, la malla tierra. Dice, es el conformado por las áreas, ¿cierto? Por la zona, la superficie de los patios de conexión y transformación. Dice, vías de circulación, mantenimiento, edificaciones. Hay que dejar espacio, por ejemplo, para lo que es el tránsito de camiones con las grúas, para poder levantar un equipo pesado, ¿cierto? Cambiarlo también. Dice, el lote se debe urbanizar en forma óptima para obtener el mejor aprovechamiento de las áreas, sin que existan interferencias entre los patios. No pueden pasar cables entre patios, ¿cierto? Por arriba. Dice accesos de líneas, vías de circulación, así como durante el montaje, la operación y mantenimiento de las subestaciones, ampliaciones, todo lo que se requiera realizar. Otras definiciones, por ejemplo, lo que es el campo de conexión, bahía o módulo también se le podría llamar, dice, es el conjunto de equipos necesarios para conectar un circuito. Puede ser un circuito, una parte de generación, ¿cierto? Transformación, las barras para hacer las interconexiones, o la parte de distribución, por ejemplo, la salida de los alimentadores en 12, 15, 23 kilovolts,
equipos de compensación, por ejemplo, los cambiadores de tap, o los bancos de condensadores, ¿cierto? Que ya veíamos las subestaciones de compensación o compensadoras que tienen que ver con el factor de potencia y la mejora de los niveles de voltaje. Dice al sistema de barras colectoras, de un patio de conexiones. Tenemos las barras colectoras. Dice elemento físico, porque muchas veces son cables o muchas veces son unos tubos, ¿cierto? Unos tubos pueden ser de bronce. Dice que representa el nodo del sistema, es decir, el punto de conexión en donde se unen eléctricamente los circuitos, donde se hacen las derivaciones de carga, abrir un circuito, cerrar, derivar, tiene que ver con eso. Disposición física, dice, es el ordenamiento físico de los diferentes equipos constitutivos de un patio para una configuración determinada. Tenemos la parte de generación, transformación, tenemos las diferentes barras, tenemos las salidas, tenemos los interruptores de poder, los elementos de medida. ¿Se fijan? Esa es la disposición física, que obviamente tiene que seguir un orden lógico dependiendo de lo que nosotros requiramos del sistema. Tipo de subestaciones, bueno, ya vimos las clases anteriores, pero igual dice subestaciones de generación. Dice asociadas a centrales generadoras, pueden ser térmicas, hidráulicas, fotovoltaicas. Bueno, ya vimos una serie de sistemas de generación. Dirigen directamente el flujo de potencia al sistema. Subestaciones de transformación, aquí tenemos elevadoras, reductoras, también tenemos inversoras, ¿cierto? Rectificadoras, que son en el fondo para transformar de un sistema de tensión a otro sistema o subir, bajar los niveles de tensión. Subestaciones de maniobra, ¿cierto? Que es para abrir, cerrar circuitos, interconectar circuitos, redistribuir los flujos de potencia. Acá tenemos, por ejemplo, los tipos de subestaciones. Aquí tenemos una de generación, ¿cierto? Se genera la electricidad y se eleva a niveles de transmisión. Subestaciones de maniobra. Muchas de estas a veces pueden estar dentro de un mismo subestación, la parte de maniobra junto con generación, por ejemplo. Acá tenemos una subestación industrial, ¿cierto? Donde reducimos los niveles de tensión para todo lo que tiene que ver con la fabricación, la industrialización. Por ejemplo, una minera es un buen ejemplo. Subestaciones de transformación, ¿cierto? Por ejemplo, la alta tensión, bajarla a media, baja tensión para poder llegar a los usuarios finales, que pueden ser usuarios residenciales, comerciales, y también industriales, minis industrias, pequeñas industrias con empalmes en baja tensión o empalmes en media tensión. Muchos de esos ya que se ocupan actualmente. Tipo de subestaciones, dice, pueden ser dependiendo de los tipos de aislaciones que tienen los equipos, o si están en patio, dice, convencionales o aisladas al aire. Esa es la, ¿cómo se llama la sigla que ocupan? Las AIS. Encapsuladas, ¿cierto? O aisladas en SF6. Ese hexafluoruro de azufre, que es un gas inerte, ¿cierto? Es un gas bastante bueno, tiene mucho aislación, dice. Estas son las GIS, que son de gas. Dice, a su vez, estas pueden estar en interiores o exteriores. También celdas para subestaciones de media y baja tensión, celdas de operación, ¿cierto? Celdas de medida. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Continuamos entonces. Acá tenemos las aisladas, ¿cierto? Que están al aire, ¿se fijan? Estos están en el patio directamente con lo que es el aire libre. Aquí tenemos las encapsuladas de exterior o de interior, en SF6, este caso. Y acá tenemos las celdas, ¿cierto? Que pueden ser de protección medida, tanto para media como para baja tensión. Configuración de una subestación, ¿qué es lo que se llama el arreglo, ¿cierto? La forma en que están interconectadas los diferentes equipos constitutivos de un patio de conexiones, ¿cierto? Dice, o perteneciente a un mismo nivel de tensión,
dice efectuando de tal forma que su operación permita dar a la subestación diferentes grados de confiabilidad, seguridad, flexibilidad, transformación. Dice cada punto, el nodo, ¿cierto? En el sistema tiene diferentes requerimientos de confiabilidad, seguridad, flexibilidad, y cada configuración brinda diferentes grados de estas características. Por lo tanto, vamos a ver algunas configuraciones, por ejemplo, en los sistemas de barra. Acá tenemos un sistema. Esquema A, da lo mismo el nombre del esquema que diga, ¿cierto? Es más que nada para identificar. Estas son las partes de alta tensión, los circuitos de alta tensión, que tenemos doble circuito, por ejemplo, que llegan a una subestación, doble transformador, sus correspondientes interruptores de poder. Acá tenemos una barra para interconectar ambos circuitos a través de un 89, ¿cierto? Que es un desconectador motorizado. Acá también, ¿cierto? Podemos seccionar las barras, podemos abrir, cerrar. Y este es un cuchillo de puesta a tierra. Eso quiere decir si se produce una falla en el transformador, opera inmediatamente porque son automáticos, cierra, bota a tierra la línea de alta para producir la operación de las protecciones agua arriba. Este es un problema, ¿cierto? Porque mata todas las subestaciones intermedias entre esta subestación y la subestación donde tenemos ciertas protecciones. Acá tenemos una bastante similar, pero fijémonos aquí un poquitito la diferencia. Acá no tenemos desconectador, ¿cierto? Acá sí tenemos desconectador para seccionar esta parte. Aquí tenemos, ¿cierto?, el desconectador acoplador, que es para la unión de ambos circuitos. Tenemos los transformadores, ¿cierto?, los interruptores de poder, que se denominan 52, de acuerdo a las normas ANSI. Y acá tenemos, ¿cierto?, lo que son los cuchillos de puesta a tierra. Ya les expliqué la operación. No son buenos esos cuchillos, de hecho, ya hace muchos años que por lo menos aquí en Chile no se ocupan los desconectadores, los cuchillos, perdón, de puesta a tierra, por el problema que conlleva, ¿cierto?, dejar circuitos completos fuera, subestaciones completas. Acá ya tenemos una buena modificación, ¿cierto?, que tenemos la llegada de ambos circuitos con desconectadores. Acá tenemos el desconectador acoplador. Y ahora, en vez de los cuchillos de puesta a tierra, cambiamos por interruptores de poder, interruptores de poder a ambos lados del transformador, de tal manera que si necesitamos efectuar algún arreglo, alguna mejora, se abre el desconectador, ¿cierto?, a ambos lados, ambos interruptores, se pone a tierra y se puede trabajar en buenas condiciones. Acá tenemos otro tipo de subestación, ¿cierto?, donde los desconectadores de las líneas los reemplazamos por interruptores de poder con cuchillos a ambos lados. En caso de que necesitemos efectuar algún tipo de mantenimiento en el interruptor, ¿cierto?, abrimos los cuchillos a ambos lados y podemos efectuar los trabajos. Acá tenemos todavía un desconectador, en este caso acoplador. Acá tenemos desconectadores en vez de interruptores. Después, obviamente, con las mejoras en las subestaciones, eso se ha ido cambiando. Interruptores de poder y los diferentes transformadores. Eso sería este tipo de configuración. Y ahora, esta es bastante similar a la anterior. Acá tenemos interruptor acoplador ahora con cuchillos a ambos lados. Interruptores en las líneas, línea 1, línea 2. Tenemos la alimentación de los diferentes transformadores, ¿cierto?, con desconectadores motorizados, aguas arriba de los transformadores. Sigamos viendo diferentes esquemas. Ahora ya esto es aguas abajo de los transformadores, en la parte de media tensión, ¿cierto?, cuando queremos hacer una redistribución de cargas, por ejemplo. Aquí tenemos el transformador número 2, un interruptor, y tenemos dos líneas, una que llega aquí a esta barra y esta línea que se conecta a esta otra barra, ambos con cuchillos, ¿cierto? De tal manera de que yo me pueda conectar con este transformador, ¿cierto?, o a la barra auxiliar, esta sería una barra auxiliar, o a la barra principal, ¿cierto? Acá tenemos un interruptor que acopla, que une estas dos barras con cuchillos a ambos lados,
Normalmente estos cuchillos se manejan cerrados, ¿eh? A no ser que se requiera hacer mantención al interruptor y en ese caso se entra a abrir. Ya, si yo necesito hacerle mantenimiento al transformador, abro el interruptor dejando desconectada esta zona y alimento cerrando el cuchillo acá, la barra auxiliar, ¿cierto? Alimento acá, cierro este cuchillo y entrego a la zona de esta barra, ¿cierto? Para alimentar lo que es el alimentador, ¿cierto? Del transformador número 1. Es una de las formas. Este es otro sistema de barras, ¿cierto? Acá tenemos dos barras principales solamente, no tenemos barra auxiliar. Tenemos interruptores aguas abajo de los transformadores con sus respectivos cuchillos. Interruptor, ¿cierto? Para la salida de los alimentadores con cuchillos a ambos lados que se conectan a la barra principal de este transformador. ¿Ah? Si necesitamos transferir esta carga del transformador 1 al transformador 2, ¿cierto? Abrimos acá y cerramos acá, de tal manera de que toda la carga la tomamos de este transformador. Eso es lo que se hace para hacer redistribución de carga de acuerdo a este esquema. Este es bastante similar al anterior, con la diferencia que estas son celdas. Son celdas, ya, interruptores en celda. ¿Ah? Estos interruptores en celda normalmente vienen con rueda y se pueden sacar, ¿ah? Se sacan del sistema de conexión a través de los buches. Esta celda nos sirve para acoplar ambas barras, por lo tanto es bastante similar a la operación de este sistema anterior, pero estos son en patio, ¿eh? Normalmente estos interruptores en patio y estos son en interiores, subestaciones en interior. Acá tenemos otro sistema de barra con dos barras principales. Una barra es alimentada por un transformador, la otra barra es alimentada por el otro transformador, ¿cierto? Y mediante estos cuchillos yo puedo conectar este transformador a esta barra o esta barra. Si necesito conectarla a la barra 1, cierro este cuchillo y abro este cuchillo. Además tenemos acá un interruptor acoplador, ¿cierto? Con cuchillos a ambos lados que me permiten obviamente conectar ambas barras. Lo mismo para este transformador, ¿cierto? Aquí para conectarlo a la barra número 2, cierro este cuchillo, abro este cuchillo. Y acá tenemos, ¿cierto? Un interruptor en celda, que yo perfectamente la puedo conectar a la barra 1 a la barra 2, ¿cierto? Y así podría tener varios alimentadores, ¿eh? Y poder convertirlos, transformarlos de barra en barra, si hay que hacer mantenimiento, respaldo. Esta es similar a una de las que habíamos visto anteriormente. Aquí tenemos ciertos interruptores de celda, tanto los que conectan a las barras ya principales o barras auxiliar. Normalmente las barras auxiliares tienen menor sección, ¿cierto?, que las barras principales porque son para auxiliar, ¿cierto?, en casos de emergencia, en caso que necesitemos transferir momentáneamente algunas cargas puntuales. Ahora, este alimentador, ¿cierto?, lo puedo conectar a la barra principal o lo puedo conectar a la barra auxiliar. ¿Ah? Son esquemas bastante buenos. ¿eh? Eso sería, ¿cierto?, lo que estábamos viendo respecto de las subestaciones de poder, ¿cierto? Sus configuraciones, sus formas de interconectarse, qué equipos tienen. Después vamos a ir viendo otras guías, otras que tienen que ver con las subestaciones, pero por lo menos ahora llegamos hasta acá y pasamos a las preguntas.